Hay una imagen que muchos padres conocen bien, aunque no quieran admitirlo. Tu hijo está sentado a tu lado. Está físicamente ahí, a menos de 1 metro de ti. Pero si le haces una pregunta, tarda en responder. Si lo llamas por su nombre, levanta los ojos apenas 1 segundo y vuelve a bajarlos. Está presente en el cuerpo, pero ausente en todo lo demás. Y lo más desconcertante no es la pantalla. Es que tú, en el fondo, no sabes si lo que ves es normal, si es una fase, si es culpa tuya, si deberías hacer algo distinto, o si simplemente así es crecer hoy. Ese momento de duda, esa sensación de que algo no está bien, pero no sabes exactamente qué, es justo el punto de partida de uno de los libros más importantes de los últimos años. Se llama La generación ansiosa, escrito por Jonathan Haidt, psicólogo social de la Universidad de Nueva York, investigador con más de 2 décadas estudiando la moralidad, la cultura y el bienestar emocional de las personas. Haidt no es un activista antitecnología. No es un nostálgico que quiere que los niños jueguen con papalotes en lugar de usar Internet. Es un científico que pasó años revisando datos, estudios y tendencias globales, buscando una respuesta a una pregunta muy específica. ¿Por qué exactamente entre los años 2012 y 2015 la salud mental de los adolescentes en casi todo el mundo empezó a desplomarse? Y lo que encontró no fue un factor menor. Fue una transformación masiva, silenciosa y sin precedentes en la historia de la humanidad. La tesis central del libro se puede decir en una sola oración. El smartphone con acceso a redes sociales, entregado a niños y adolescentes sin límites ni guía, no solo distrae, está reorganizando el cerebro en desarrollo de una manera que lo hace menos capaz de manejar la vida real. Eso es lo que Haidt llama la gran recableada. Y antes de que termines de escuchar esto, hay una idea en este libro que va a cambiar la forma en que entiendes tu papel como adulto en la vida de un joven, porque el problema no es lo que crees que es, y la solución tampoco. Para entender lo que está pasando con los jóvenes de hoy, Haidt te pide que hagas un ejercicio mental muy sencillo. Piensa en cómo era la infancia hace 30 o 40 años, no necesariamente la tuya, sino la de una generación que creció en las calles, en los patios, en los terrenos baldíos del barrio. Los niños salían solos después de la escuela, resolvían sus pleitos sin que ningún adulto interviniera. Se caían, se raspaban, se peleaban con el vecino y al día siguiente volvían a jugar juntos. No había un padre supervisando cada momento. No había una cámara registrando cada error. Y eso, que hoy puede sonar a descuido, era en realidad el laboratorio más importante de desarrollo humano que ha existido jamás. Ese tiempo libre, sin estructura y sin adultos, era donde los niños aprendían a negociar, a tolerar la frustración, a lidiar con el rechazo, a construir su propia identidad lejos de la mirada de sus padres. Era donde se formaba el carácter. Y Haidt argumenta con datos muy sólidos que esa experiencia empezó a desaparecer justo cuando los padres, con la mejor intención del mundo, comenzaron a proteger más a sus hijos del mundo físico, a llevarlos en carro a todas partes, a no dejarlos salir solos, a organizar cada hora de su día con actividades controladas. El resultado fue una paradoja brutal. Al mismo tiempo que los niños se volvían más seguros físicamente, se volvían más frágiles emocionalmente. Porque nunca tuvieron la oportunidad de enfrentarse a situaciones difíciles en pequeña escala, situaciones donde el riesgo era real pero manejable, donde podían equivocarse y aprender sin que las consecuencias fueran devastadoras. Y entonces llegó el smartphone. No llegó solo. Llegó con Instagram, con TikTok, con grupos de WhatsApp que nunca se apagan, con notificaciones a las 2 de la mañana, con algoritmos diseñados por equipos de ingenieros brillantes cuyo único objetivo era mantener a los usuarios pegados a la pantalla el mayor tiempo posible. Y ese dispositivo, con todo ese ecosistema adentro, aterrizó en las manos de adolescentes cuyos cerebros todavía estaban en pleno proceso de desarrollo,
cerebros que aún no tienen la capacidad de regular impulsos, de manejar la comparación social constante, de procesar el rechazo público sin que deje una marca profunda. Haidt identifica 4 daños fundamentales que este entorno produce en los jóvenes, y vale la pena detenerse en cada uno porque no son abstracciones. Son cosas que puedes observar en cualquier adolescente que conozcas. El primero es la privación social, que ocurre cuando las interacciones cara a cara son reemplazadas por conversaciones mediadas por una pantalla, conversaciones donde no hay tono de voz, donde no hay contacto físico, donde todo se puede editar antes de enviarse, y donde el silencio del otro se puede interpretar de 1000 maneras distintas, casi todas dolorosas. El segundo es la fragmentación de la atención, que sucede cuando el cerebro se acostumbra a estímulos que cambian cada pocos segundos y pierde progresivamente la capacidad de concentrarse en una sola cosa por periodos prolongados, lo que afecta directamente el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de pensar con profundidad. El tercero es la dependencia de aprobación externa, quizás el más corrosivo de todos. Cuando un adolescente publica algo y espera los likes, su cerebro libera dopamina con cada reacción positiva y registra algo parecido al dolor social cuando no las recibe. Eso, repetido miles de veces, construye una arquitectura emocional donde el valor propio depende completamente de la validación de los demás. Una validación que siempre es inestable, arbitraria e imposible de controlar. Y el cuarto es la exposición prematura a contenido extremo, porque los algoritmos no distinguen edades, no tienen ética y no tienen compasión, y un niño de 12 años puede terminar viendo contenido diseñado para adultos, simplemente porque el sistema detectó que lo mantenía enganchado más tiempo. Ahora bien, y aquí es donde la investigación de Haidt se vuelve especialmente incómoda para todos, este no es un problema que los padres puedan resolver solos, por más que lo intenten. Porque mientras un padre le quita el teléfono a su hijo, todos los amigos de ese hijo siguen conectados, y para un adolescente, quedar fuera de esa conversación no es un inconveniente menor, es una exclusión social que duele de verdad, que se siente como quedarse fuera del grupo, como no existir. Eso nos lleva a la primera idea clave del libro, y es una que redefine completamente de dónde viene el problema. Haidt dice que no estamos ante una crisis de malos padres ni de niños débiles. Estamos ante lo que él llama un fallo de coordinación social. Un momento en que toda una generación fue expuesta simultáneamente a una tecnología poderosa sin que la sociedad, como conjunto, tuviera ningún acuerdo sobre cómo manejarla. Y cuando no hay acuerdos colectivos, cada familia queda sola frente a una presión que ninguna familia puede resistir por sí misma. Piensa por un momento en cómo te sentías a los 13 o 14 años. Recuerda esa edad en que todo importaba demasiado, en que la opinión de tus compañeros era casi más importante que la de tu propia familia, en que un comentario cruel de alguien en la escuela podía arruinarte la semana entera. Ahora imagina que esa misma etapa, con toda esa intensidad emocional y esa fragilidad propia de la adolescencia, transcurriera en un espacio donde cada aspecto de tu vida fuera visible, comparable y evaluable por cientos de personas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso y sin escapatoria posible. Eso es exactamente lo que Haidt describe como la comparación que nunca termina, y es la segunda idea clave del libro. Antes del smartphone, la comparación social existía, claro que sí, pero tenía límites naturales. Te comparabas con los compañeros de tu salón, con los chicos de tu colonia, con las personas que veías en tu vida cotidiana. Esos límites no eran perfectos, pero eran manejables. Hoy, un adolescente se compara simultáneamente con miles de personas que han filtrado, editado y perfeccionado cada imagen de su vida para proyectar una versión que no existe en la realidad, cuerpos que no son reales, viajes que no representan la vida diaria, relaciones que se ven perfectas porque solo muestran los mejores 5 segundos de cada día. Y el cerebro adolescente,
que todavía no tiene la madurez para procesar esa distorsión, lo absorbe todo como si fuera verdad. Los datos que Haidt presenta sobre esto son difíciles de ignorar. A partir de 2012, los índices de depresión, ansiedad y autolesiones entre adolescentes empezaron a subir en casi todos los países del mundo occidental de forma simultánea y sostenida. No fue un cambio gradual ni marginal. Fue un quiebre claro, una curva que sube de manera abrupta justo en el momento en que el smartphone con redes sociales se vuelve accesible de forma masiva para los jóvenes. Y el grupo más afectado, con una diferencia significativa, fueron las niñas de entre 12 y 16 años, precisamente porque las plataformas que más usan, como Instagram, están construidas alrededor de la imagen personal, la apariencia física y la validación social constante. Y aquí aparece la tercera idea del libro, que Haidt llama el paradox de la sobreprotección, y es la que más incomoda a los padres porque les toca directamente. Durante las últimas 3 décadas, los padres latinoamericanos, igual que los padres en todo el mundo, se volvieron progresivamente más protectores, con razones completamente válidas. El mundo cambió, las ciudades crecieron, la inseguridad aumentó, y proteger a los hijos se convirtió en una responsabilidad moral que ningún padre quería descuidar. Entonces dejaron de dejar salir a los niños solos, organizaron cada tarde con clases y actividades, estuvieron presentes en cada conflicto para mediar y resolver, y construyeron alrededor de sus hijos un ambiente lo más seguro y controlado posible. El problema, dice Haidt, es que esa protección se aplicó casi exclusivamente al mundo físico y se dejó completamente desprotegido el mundo digital. El mismo padre que no deja a su hijo de 12 años ir solo a la tienda de la esquina, le entrega sin restricciones un dispositivo con acceso ilimitado a todo el contenido que existe en Internet, a contacto con extraños de cualquier parte del mundo y a algoritmos cuyo único interés es mantenerlo enganchado el mayor tiempo posible. No porque ese padre sea irresponsable, sino porque nadie le explicó que esa pantalla era, en términos de riesgo real para el desarrollo emocional de su hijo, mucho más peligrosa que la calle. La cuarta idea del libro es la que Haidt defiende con más fuerza científica y es también la más contraintuitiva. El juego libre no es un lujo, es una necesidad biológica. Durante millones de años de evolución, los seres humanos aprendieron a convertirse en adultos funcionales a través del juego no supervisado. No del juego organizado por adultos, no de las actividades estructuradas con instructor y horario fijo, sino del juego caótico, impredecible y a veces físicamente arriesgado, donde los niños establecen sus propias reglas, resuelven sus propios conflictos y aprenden en carne propia, que pueden caerse y volver a levantarse sin que el mundo se acabe. Ese proceso, que parece trivial desde afuera, es en realidad el mecanismo que el cerebro usa para construir resiliencia emocional, para aprender a tolerar la incertidumbre, para desarrollar la capacidad de negociar con otros y para formar una identidad propia que no dependa de la aprobación constante de los adultos. Y cuando ese proceso se interrumpe, ya sea porque los padres sobreprotegen o porque las pantallas reemplazan el tiempo de juego, el cerebro no desarrolla esas capacidades de la misma manera. No es una metáfora, es neurobiología. Haidt usa una imagen muy clara para explicarlo. Dice que privar a un niño del juego libre es como privar a un cachorro de correr. El cachorro que no corre no desarrolla sus músculos correctamente. El niño que no juega libremente no desarrolla su sistema emocional correctamente. Y cuando ese niño llega a la adolescencia y al mundo adulto, se encuentra con conflictos, frustraciones y rechazos para los que simplemente no fue preparado, porque nadie le dio la oportunidad de practicar en condiciones reales. Y ahí es donde la quinta idea del libro conecta todo lo anterior con una claridad que duele un poco. Haidt dice que el problema no es la tecnología en sí misma. Repite esto porque es importante. El problema no es la tecnología. Los adultos usamos smartphones, redes sociales, algoritmos y plataformas de contenido,
y la mayoría lo hacemos sin que nuestra salud mental colapse. La diferencia no está en el dispositivo. Está en la edad en que ese dispositivo llega a las manos de una persona y en el estado de desarrollo del cerebro que lo recibe. El cerebro humano no termina de desarrollarse hasta aproximadamente los 25 años. La corteza prefrontal, que es la región responsable de la toma de decisiones, la regulación emocional y la capacidad de evaluar consecuencias a largo plazo, es la última en madurar. Y es precisamente esa región la que un adolescente de 12 o 13 años todavía no tiene disponible de forma completa cuando enfrenta las presiones, los estímulos y las trampas de diseño que las redes sociales ofrecen. No es falta de carácter ni de voluntad, es biología. Entonces llegamos al punto que Haidt guardó para el final de su libro, y que es también el momento en que todo lo que escuchaste hasta aquí encuentra su lugar. Porque si ya entendiste que el problema no es la tecnología en sí misma, sino la edad en que llega y el vacío de normas colectivas que la rodea, entonces la pregunta que naturalmente aparece es esta: ¿qué se puede hacer? Y la respuesta de Haidt no es la que la mayoría espera escuchar. No es una lista de aplicaciones de control parental. No es un régimen de pantalla de 2 horas al día. No es una conversación incómoda con tu hijo sobre los peligros de Internet. Todo eso puede ser útil en el margen, pero ninguna de esas cosas toca el problema de fondo, porque el problema de fondo no es individual, es colectivo. Y esta es la idea más poderosa del libro, la que Haidt llama el fallo de coordinación, y es la semilla que plantamos al inicio de este guión. Imagina que en tu colonia, en tu edificio, en el grupo de padres de la escuela de tu hijo, todos decidieran al mismo tiempo que ningún niño menor de 14 años va a tener smartphone con acceso a redes sociales. Todos, no uno, no dos, no los padres más conscientes del grupo, sino todos. ¿Qué pasaría que de repente el problema desaparecería? Porque el problema no es que tu hijo tenga o no tenga teléfono, sino que si él no lo tiene y todos sus amigos sí, él queda excluido de una conversación social que define su lugar en el grupo. Y para un adolescente esa exclusión no es un sacrificio menor, es una forma de dolor real, concreto y cotidiano. Haidt dice que vivimos en una trampa de coordinación, un escenario donde cada familia, actuando de manera individual y racional, toma decisiones que colectivamente producen un resultado que nadie quiso. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando todos en una autopista reducen la velocidad para ver un accidente. Cada conductor por sí solo tiene una razón para hacerlo, pero el resultado de que todos lo hagan al mismo tiempo es un embotellamiento que no le conviene a nadie. Con los smartphones y los adolescentes pasa algo muy parecido, y la única salida no es que un padre sea más valiente que los demás. La salida es que los padres actúen juntos, que las escuelas establezcan normas claras, que los gobiernos regulen la edad mínima de acceso a redes sociales, con la misma seriedad con que regulan la edad para conducir o para comprar alcohol. Y aquí es donde el libro conecta directamente con algo que cualquier familia latinoamericana entiende mejor que nadie: el poder de la comunidad. En México, en Colombia, en Perú, en Argentina, la red social más importante que ha existido siempre fue la familia extendida, el vecindario, los compadres, la comunidad escolar. Esa cultura de entre todos nos cuidamos, que está en el ADN de nuestra forma de vivir, es exactamente el modelo que Haidt propone como solución. No el padre heroico que va solo contra la corriente, sino el grupo de padres que se pone de acuerdo, que habla con la dirección de la escuela, que establece normas compartidas, que crea un entorno donde crecer sin smartphone antes de cierta edad no sea una rareza sino la norma. Haidt propone 4 acuerdos concretos que las comunidades pueden adoptar. El primero es retrasar la entrada al smartphone hasta los 14 años como mínimo y al acceso a redes sociales hasta los 16. El segundo es establecer escuelas libres de teléfonos.
no solo durante las clases, sino durante todo el horario escolar, incluyendo los recreos, porque es precisamente en esos momentos no estructurados donde los niños necesitan aprender a interactuar entre ellos sin una pantalla de por medio. El tercero es recuperar la infancia independiente. Encontrar formas concretas de darles a los niños más autonomía en el mundo físico, más libertad para moverse, para jugar, para aburrirse y para resolver sus propios problemas sin que un adulto intervenga de inmediato. Y el cuarto es que los gobiernos y las plataformas tecnológicas asuman su responsabilidad legal y moral, porque no es razonable pedirle a cada familia que resista sola el poder de empresas que invierten miles de millones de dólares en ingeniería de la atención. Antes de escuchar este resumen, quizás pensabas que el problema era la pantalla, que la solución era quitarla, y que si tu hijo seguía ansioso o desconectado, era porque tú no habías sido lo suficientemente firme o lo suficientemente presente. Ahora sabes que el problema es más grande y más complejo que eso, pero también, y esto es lo que hace valioso este libro, más solucionable de lo que parece, porque no requiere que seas perfecto, sino que no estés solo. La generación ansiosa no es un libro que viene a culparte, es un libro que viene a explicarte lo que está pasando con una claridad que pocas veces se encuentra, a mostrarte que tus preocupaciones como padre o madre son completamente válidas y están respaldadas por evidencia real, y a recordarte que las grandes transformaciones sociales no las hacen los individuos heroicos, sino las comunidades que deciden actuar juntas. Si este libro te resonó, si sientes que hay algo en estas ideas que necesitas leer con más profundidad, con todas las historias, los datos y los argumentos que Haidt construye a lo largo de sus páginas, el enlace para conseguir tu propia copia está en los comentarios. Hay libros que te informan, y hay libros que te cambian la manera de ver algo que ya tenías frente a los ojos sin entenderlo del todo. Este es de los segundos. Y la pregunta que te deja, la que vale la pena que te lleves contigo hoy, es esta. ¿Qué estarías dispuesto a hacer de manera diferente si supieras que no tienes que hacerlo solo?